Bienvenido a Monte Sión Iglesia en Casa. Qué gusto que nos acompañas este miércoles por la tarde para escuchar la palabra de Dios y que nuestra vida pueda ser transformada. Antes de escuchar el mensaje del día de hoy, te pido que honremos la palabra de Dios. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora te voy a pedir que repitas después de mí con todo tu corazón. Padre, yo te amo y confío en ti y confío en tu palabra. Por eso el día de hoy voy a escuchar tu palabra, la voy a guardar en mi corazón y la voy a poner en práctica. El día de hoy mi vida es transformada por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada comenzamos una serie que se llama Espejo. Y yo les comentaba que íbamos a estar viendo un verso de la Biblia que nos iba a estar guiando durante estas 3 semanas de esta serie. Y ese verso está en el capítulo 1 del libro de Santiago. Y te voy a pedir que me acompañes a leerlo, por favor. Dice el versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. El mensaje de la semana pasada se llamó Escuchar y obedecer. Porque somos muy buenos escuchando la palabra de Dios, pero se nos dificulta obedecerla, ponerla en práctica. Y la semana pasada veíamos que siempre que obedecemos la palabra de Dios hay una ganancia. ¿Que esa ganancia cuál es? Que la voluntad de Dios se haga una realidad en tu vida. Pero también hay una pérdida. Y esa pérdida es que tu voluntad no se va a llevar a cabo. Y ahí tu orgullo se va a ver en juego. Por eso mucha gente batalla para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad no se va a hacer una realidad. Su orgullo se está poniendo en juego y muchas veces confiamos y valoramos más en la pérdida que es nuestra voluntad que en la ganancia que es la voluntad de Dios. Ese es el problema con la desobediencia. Valoramos más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar. Y veíamos que Santiago compara la palabra de Dios como un espejo. En ese espejo tú vas a ver tu vida reflejada ahí. Vas a ver la condición de tu corazón. Vas a escuchar instrucciones y tú tienes que seguir esas instrucciones. Si no sigues esas instrucciones, sería como una persona que se ve en ese espejo y luego que se voltea, olvida todo lo que vio ahí. Tú y yo tenemos que ser personas que lo que veamos en ese espejo, que es la palabra de Dios, lo pongamos en práctica, obedezcamos cada instrucción de Dios para que nuestra vida sea bendecida. El día de hoy quiero que nos enfoquemos en el versículo número 25 y vamos a volverlo a leer. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, y repite después de mí, que te hace libre, y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, la palabra de Dios, que es un espejo, tiene la capacidad y el potencial de hacerte libre. Y yo me pregunto, ¿de qué nos va a hacer libres? ¿De qué nos va a hacer libres la palabra de Dios? Esta ley perfecta. Y quiero que repitas después de mí. Imperfecciones. Ese es el tema del día de hoy. Imperfecciones. La palabra de Dios tiene la capacidad de darnos libertad de las imperfecciones. Siempre que tú y yo vamos a un espejo a observarnos, en la mañana cuando te levantas, vas a ir a trabajar, vas a ir a la escuela, a realizar tus actividades y vas a verte en un espejo, es por una razón principal. Y esa razón principal es ir a ver las imperfecciones que hay en nuestra cara y en nuestro cuerpo. Los que tienen pelo van a peinarse, a arreglarse el pelo. Las mujeres que tienen ojeras o que tienen alguna imperfección en la cara se maquillan. Las personas que tienen granos, espinillas, tratan de arreglarse un poco la cara, arreglar estas imperfecciones. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta vernos bien.
Y yo quiero preguntarte algo. Cuando tú estás enfrente de un espejo y ves una imperfección en tu cara, ¿así la dejas o la corriges? Yo estoy seguro que tú siempre corriges las imperfecciones que ves en ese espejo. ¿Por qué? Porque nos gusta vernos bien. Nos gusta vernos bien y siempre corregimos estas imperfecciones. Ahora, Santiago lo que está diciendo en este verso de la Biblia es, la palabra de Dios es como un espejo en el cual vas a ver imperfecciones. Y esas imperfecciones van a ser en el aspecto espiritual, en tu vida personal, pero esas imperfecciones hay que corregirlas. Y Dios te las muestra porque quiere corregirlas, porque te ama y porque quiere que estés bien. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces tú y yo dejamos esas imperfecciones como están. ¿Qué son esas imperfecciones? Pecado. Muchas veces cuando vamos a la palabra de Dios o cuando escuchamos un mensaje de un pastor, cuando estamos el domingo en la iglesia o vemos una predicación por redes sociales, qué sé yo, Dios nos da instrucciones y nos muestra esas imperfecciones en nuestra vida. Y nos las muestra porque nos dice, quiero que mejores esta área de tu vida. Tienes que mejorarla porque yo te amo y quiero que estés mejor de lo que estás ahorita. Lo que yo tengo para ti es mucho mejor. La vida que yo tengo para ti es mucho mejor. Tienes que corregir esas imperfecciones. Tienes que corregir esos pecados. Pero muchas veces tú y yo permitimos estas imperfecciones. Muchas veces tú y yo permitimos este pecado porque estamos muy acostumbrados a ellas. O muchas veces es porque el orgullo no nos permite cambiarlas. Incluso muchas veces las permitimos y las dejamos que sigan ahí porque no creemos que sean imperfecciones. No creemos que sea pecado. Y Dios dice, oye, tienes que corregirlo. Eso está mal en tu vida. Tú no fuiste hecho para eso. Tú fuiste hecho para cosas mejores. Hay que corregir eso. Y hay que sacarlo de raíz. Porque tú eres un hijo de Dios. Pero tú y yo muchas veces las dejamos ahí. Quiero que me acompañes a leer Efesios 4, versículo 17 y 18. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Lo que está diciendo aquí Pablo es algo importante y es un mensaje dirigido a cristianos, a personas que ya creen en Dios, que confían en Dios. Y lo que está diciendo es, ya no vivan como aquellas personas que no confían en Dios. Entonces, ¿qué nos diferencia como hijos de Dios si seguimos actuando de la misma manera que antes? ¿Qué nos diferencia como hijos de Dios si seguimos envueltos en el mismo pecado? ¿Cuál es la diferencia? Y Pablo está diciendo, por favor, ya no sean así. Las personas que creen en Dios, que ya son cristianas, que tienen a Jesús en su corazón y que siguen envuelta en pecado, es porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Son esas personas que en la Biblia, que es en ese espejo, vieron reflejada la condición de su corazón, vieron las imperfecciones que Dios les estaba mostrando y dijeron, eso no es para mí. Y se alejaron y se olvidaron de lo que vieron. Eso no es para mí. Las personas que siguen envueltas en pecado son personas que cerraron la mente y endurecieron el corazón. No, Señor, yo no creo que lo que tú me estás diciendo ahí sea algo real para mi vida. Incluso yo he escuchado a personas, amigos míos, personas cercanas, que dicen que las personas que escribieron la Biblia se equivocaron y metieron ahí de sus ideas y eso no es parte de la voluntad de Dios. Qué equivocados hemos llegado a estar. Cerramos nuestra mente y endurecemos nuestro corazón. Y nuestra vida no puede ser transformada y no podemos ser libres porque la palabra de Dios nos da libertad. No podemos ser libres y no podemos experimentar las bendiciones de Dios porque creemos que las imperfecciones, el pecado que vimos en ese espejo, no son una realidad. Podemos estar muy equivocados muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a olvidar lo que vemos en ese espejo? Y pueden ser varias cosas. Puede ser el orgullo, puede ser que estamos muy acostumbrados a ese pecado, a esa imperfección. Puede ser que no creamos que eso es
algo que está equivocado, que es un pecado. Pero quiero decirte algo y te lo digo con todo mi corazón, porque lo que te voy a decir me ha ayudado a mí a vivir una vida de libertad, a poder hacer a un lado todos los vicios, todo el pecado que antes me perseguía y poder experimentar una libertad. Te quiero decir algo que yo aprendí hace tiempo, que a lo mejor suena fuerte, pero es una realidad. Y quiero que te lo aprendas. Si la Biblia lo dice, entonces tu opinión no cuenta. Si la Biblia lo dice, entonces tu opinión no cuenta. Muchas veces escuchamos algo en la palabra de Dios y no nos gusta. No, yo opino que... Acabamos de leer que la palabra de Dios es verdad. Y si tú no crees que la palabra de Dios es verdad, nunca vas a experimentar libertad y nunca vas a experimentar las bendiciones de Dios. Yo esto que te acabo de decir lo apliqué en mi vida hace mucho tiempo. Si la palabra de Dios lo dice, si la Biblia lo dice, mi opinión no cuenta. Decido obedecerte, aunque no esté de acuerdo, aunque me duela, aunque vaya a sufrir, decido obedecerte. Y déjame decirte algo, eso me ha dado libertad. Eso ha permitido que experimente libertad y que experimente bendiciones de Dios. Porque cuando tú obedeces la palabra de Dios y sus bendiciones se hacen una realidad en tu vida. Cuando tú cierras la mente, endureces tu corazón hacia Él, pones excusas, dices, esto no es para mí, esto no me conviene, prefiero seguir mi camino, esa instrucción seguramente Dios se equivocó, entonces nunca vas a ser libre. Pablo sigue diciendo en el versículo 21 y 23, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Cuánto más tiempo tiene que pasar para que tú cambies esa imperfección que tanto has visto en ese espejo? Que tanto Dios ha estado ahí al pendiente para que la cambies. Y déjame decirte algo, Dios no nos muestra nuestras imperfecciones, nuestro pecado en ese espejo que es su palabra para decirnos, estás mal, estás mal, estás mal y estoy muy enojado contigo porque estás equivocado. No, Dios nos muestra esas imperfecciones porque nos ama. Y nos dice, si sigues por ese camino no vas a encontrar nada bueno. Tienes que cambiar tu manera de vivir. Ahora que conoces la verdad, ahora que estás en Cristo, por favor, ya no sigas viviendo como antes. Los pecados que cometías antes de conocer a Jesús, no tienes por qué seguirlos viviendo ahora, porque la palabra de Dios te da libertad. Y el día de hoy es un día de rompimiento y es un día de libertad, porque tú tienes que tener esa convicción en tu ser de que la palabra de Dios es verdad. Y si la Biblia lo dice, mi opinión no importa. La Biblia lo dice y yo voy a obedecer y yo voy a poner esas palabras en práctica, voy a obedecer. Porque la palabra de Dios es verdad. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar? ¿Cuánto más daño te vas a hacer a ti mismo? ¿Cuánto más daño vas a hacerle a tu familia? ¿Cuánto más tiempo vas a pasar sin conquistar las promesas de Dios por ese pecado que te sigue persiguiendo? Eres un hijo de Dios y un hijo de Dios fue hecho para vivir libre. Aléjate del pecado, por favor. Aléjate del pecado que te está persiguiendo. Y a lo mejor tú me puedes decir en este momento, pero Poncho, yo no soy un pecador. Yo no hago nada malo en mi vida, yo no mato a las personas, yo no le pongo el cuerno a mi esposo o a mi esposa, yo vivo fuera del pecado. Déjame te digo cuál es la definición de pecado. Primera de Juan 3:4. Aquí está equivocado este versículo. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Si tú y yo desobedecemos aunque sea una pequeña cosa a Dios, ya es pecado. Y déjame decirte algo, nadie nos escapamos de eso. Nadie nos escapamos de eso. Todos somos pecadores, pero muchas veces nosotros somos pecadores recurrentes y no nos interesa seguir pecando. Ignoramos las palabras de Dios, ignoramos las imperfecciones que vemos en el espejo y no somos libres. Todo el que desobedece es un pecador.
Y vamos a continuar leyendo Efesios 4 y Pablo empieza con una lista de imperfecciones para que le pongamos atención. A lo mejor te vas a sentir mal, vas a sentir vergüenza porque es pecado y el pecado nos incomoda, nos sentimos incómodos con eso, pero es importante ver esta lista que Pablo nos pone aquí en Efesios 4 para poder identificar qué es pecado, saber que es una imperfección y saber que eso está estorbando nuestra vida y poder arrancarlo y vivir una libertad. Dice el versículo 25 de Efesios capítulo 4, así que dejen de mentir. Dejen de mentir. Número 1. Las mentiras son una imperfección y es un pecado. Elimina todas las mentiras de tu vida y habla la verdad, porque eres un hijo de Dios. Versículo 26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Muchas veces creemos que por el temperamento que tenemos, estamos justificados a reaccionar de cierta manera. No podemos dejar que el enojo nos controle, porque siempre que el enojo te controla, vas a herir y vas a lastimar, verbal o físicamente. Siempre. Siempre que tú dejas que el enojo te controle, vas a herir y vas a lastimar. Permite que el Espíritu Santo te controle para que te frene, para que pienses bien y para que no lastimes y hieras, sino que traigas paz a las situaciones que estás enfrentando en tu familia, en tu trabajo o en donde sea. Versículo número 28. Si eres ladrón, deja de robar. Dios es tu Padre y Dios te ama. Pero también Dios, que es tu Padre, es juez. Y a lo mejor tú estás pensando que nadie te ve. Dios te está viendo. Un hijo de Dios no roba. Un hijo de Dios está contento con lo que tiene. Es agradecido con lo que tiene. Y lucha para obtener más. Trabajando sinceramente. Poniendo sus manos en trabajo honesto. Un hijo de Dios no roba. Si tú eres un hijo de Dios, te alejas de esto. En el nombre de Jesús. Ahora nos vamos al capítulo 5 de Efesios. Versículo 3. Que no haya ninguna inmoralidad sexual. Y déjame te digo de lo que tiene que ver la inmoralidad sexual. Abarca 3 cosas. Relaciones sexuales antes del matrimonio, adulterio y homosexualidad. Para todos los que no están casados y están teniendo relaciones sexuales en este momento, estás en pecado. Es una imperfección. Y tienes que corregirla porque no vas a ser libre y Dios no te va a poder bendecir como Él desea. Las relaciones sexuales fueron hechas para el matrimonio, única y exclusivamente. Y luego sigue diciendo, no nada más son relaciones sexuales fuera del matrimonio, también es adulterio. Tener relaciones sexuales con otra persona que no es tu pareja. Las relaciones sexuales son para el matrimonio y es algo tan especial para el matrimonio y hay que darle valor en el matrimonio. Y por último, también la inmoralidad sexual abarca la homosexualidad. Y mucha gente que batalla con homosexualidad trata de justificarse. No, es que seguramente la Biblia está mal, seguramente Pablo se equivocó al escribir esas cosas, seguramente los que escribieron eso eran machistas. Yo he escuchado tantas cosas. La homosexualidad es un pecado, está mal, a Dios no le gusta. Y a Dios le urge que tú, cristiano, si tienes este tipo de problemas, si hay inmoralidad sexual en tu vida, relaciones fuera del matrimonio, relaciones antes del matrimonio y homosexualidad, tienes que arrancarlo ya. Tienes que ser libre de eso. Porque si no vas a seguir siendo un esclavo. No puedes permitir la inmoralidad sexual en tu vida. Versículo número 3 de Efesios 5. Tampoco impureza. La impureza, ¿de qué se trata? De pensamientos sexuales, de pornografía y de masturbación. A lo mejor hay mucha persona que dice, no, yo no tengo una relación sexual con otra persona, pero sí eres adicto a la pornografía o tienes pensamientos sexuales con otra persona. Eso es impureza y es un pecado. Y yo sé que hay muchos hombres que lo tienen como algo común. Ya están acostumbrados a ver el cuerpo de otra mujer y a imaginarse con ella. Y piensan que no hay pecado ahí, piensan que están bien. Y Jesús fue muy claro y dijo, oigan, yo sé que ustedes dicen que no se meten con otra mujer que no sea su esposa, pero incluso si tú piensas en otra mujer y te imaginas con ella, eso ya es adulterio, es pecado y eso se llama impureza. Dice la Biblia que tú lleves esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, digas esto que estoy pensando está mal y pongas pensamientos correctos en tu mente.
Piensa en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es digno de alabanza. Piensa en cosas buenas. Desarraiga pensamientos equivocados, desarraiga pensamientos de impureza y planta pensamientos verdaderos y pensamientos de Dios. Y eso te va a dar libertad. Sí se puede. Y vas a vivir libre. Sigue diciendo el versículo número 3, avaricia. La avaricia son desear las cosas de este mundo sobre las cosas de Dios. Desear más las cosas de este mundo más que las cosas de Dios. Eso es avaricia. Cuando Dios te dice, búscame más a mí, lee la Biblia, toma tiempo de oración y tú prefieres ver Netflix y tú prefieres ver cualquier otra cosa, pasar tiempo en hobbies, pasar tiempo en cualquier otra situación antes de Dios, eso es avaricia. Versículo 4. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Si tú eres un hijo de Dios, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Y mucha gente se toma a la ligera esto. Ay, es un chiste de doble sentido. Ay, es una mala palabra. Ay, es una grosería. Y Pablo está diciendo, ¿eres un hijo de Dios? No es para ti. Y los hijos de Dios pensamos diferente, tenemos actitudes diferentes, actuamos de manera diferente, porque somos hijos de Dios y nuestra tarea es reflejar al Padre. Dice la Biblia, sean santos porque Él es santo. Sean diferentes porque Él es diferente. Tienes que alejar todo eso de tu vida. Versículo 18 de Efesios 5. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Déjame te digo algo, el alcohol es el exterminador número 1 del buen juicio. Y hay tantos proverbios. Hay una parte en Proverbios, es Proverbios 4, donde Dios dice, estos consejos son de un padre para un hijo, y son consejos de él para nosotros. Y lo primero que dice es, hijo mío, busca sabiduría y buen juicio, porque eso te va a mantener en el camino correcto y vas a vivir una buena y larga vida. Y el exterminador número 1 del buen juicio es el alcohol. Y muchas veces como cristianos creemos que no pasa nada. Le doy una vez, a lo mejor me tomo una, a lo mejor me tomo dos, no le hago nada, daño a nadie. El alcohol elimina el sistema de seguridad en cada uno de nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes saben de lo que hablo. 1, 2, y de repente ya no sé lo que digo, hago daño, digo algo que no quería decir. Y Pablo lo que está diciendo, y lo incluye en la lista de imperfecciones, es no se emborrachen, no tomen alcohol, porque les va a arruinar la vida. Les va a arruinar la vida. Y hay muchísimas cosas más. Aquí voy a detener la lista porque si no nos pudiéramos pasar mucho tiempo. Hay muchísimas cosas más, hay mucho pecado que permitimos, hay muchas imperfecciones que creemos que no son malas, pero Dios quiere que las corrijamos de raíz para poder ser libres, para poder vivir la libertad que Él tiene para nosotros. Quiero que veas en la pantalla esto y apréndetelo, por favor. El pecado siempre te llevará mucho más lejos de donde querías ir. Siempre te mantendrá mucho más tiempo del que querías estar. Y siempre te cobrará mucho más de lo que estabas dispuesto a pagar. Si tú sigues permitiendo pecado en tu vida, arruinará tu vida. No puedes permitir eso. Y Pablo en Efesios y muchos otros autores en la Biblia y Dios repetidamente nos dice, por favor dejen de vivir como vivían antes de conocerme. Ustedes son nuevos hoy, son nuevos, son nuevas personas, son hijos míos y eso quiere decir que ustedes tienen que ser diferentes. Ya no vivan como antes, no dejen que esas imperfecciones los controlen, no dejen envolverse por ese pecado. Quizá vayas a pensar de todo lo que acabamos de ver ahorita que a lo mejor es algo muy exagerado, pero déjame decirte que es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Si te das cuenta, el día de hoy estamos viendo nuestra condición de corazón en este espejo, en la palabra de Dios.
Y a lo mejor tú te identificaste con algunas imperfecciones. A lo mejor muchas de las imperfecciones que hay en tu vida no las mencionamos el día de hoy, pero ahí están y tienes que hacerle caso. Quizá Dios te ha dicho, aléjate de esas amistades. Quizá Dios te ha dicho, aléjate de esa relación. Honra a tus padres, perdona a aquella persona, deja de consumir esa sustancia. Por favor, ve a la iglesia. Tienes que ver esas imperfecciones y tienes que decir, a lo mejor no me gusta ver lo que estoy viendo, me quiero alejar y olvidar lo que vi, pero yo sé que lo estoy viendo porque tú me amas y quieres una vida mejor para mí. Creo en ti, te voy a obedecer. Yo te he dicho ahorita que cuando tú corriges las imperfecciones, eso te da libertad. Y Dios bendice tu vida de una manera sorprendente. Pero no solamente se trata de eso. Cuando tú corriges imperfecciones, cuando tú quitas pecado, cuando tú alejas de ti todas esas cosas, esas costumbres que tienes tan arraigadas, no solamente es para ser libre y para que Dios te bendiga, es porque estás buscando santidad. Y de eso se trata nuestra vida, amigos. De buscar santidad, de buscar agradarlo a Él. Separarnos del mundo, separarnos de las corrientes, de las modas, separarnos de, pues todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Y dedicarnos a Él. Dios es santo, nosotros tenemos que buscar santidad. Separarse, ser santo significa separarse para Él. De eso se trata todo esto. Fíjate lo que dice Efesios 2:10 y con este versículo quiero terminar. Pues somos, y fíjate qué impresionante está hablando aquí Dios, somos la obra maestra de Dios, de toda su creación. Tú y yo somos lo especial, su obra maestra. Y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él te creó para ser diferente. Él te creó para ser libre de pecado. Él te creó para reflejarlo a Él, a todo el mundo y decir, sí se puede ser diferente, sí se puede vivir de una mejor manera, sí se puede ser una persona completamente feliz. Sí se puede alejarse de vicios, alejarse de pecado, alejarse de todas esas cosas que están mal. Sí se puede. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo vas a eliminar el pecado y las imperfecciones de tu vida? Lo vimos en Santiago. El que mira atentamente la palabra de Dios y la pone en práctica. Muchas veces vemos la palabra de Dios como una lupa para ver las imperfecciones en otras personas. Mira aquel, mira aquel, mira aquel. Pero la verdad es que la palabra de Dios fue hecha como un espejo para vernos a nosotros mismos, ver las imperfecciones de nosotros, creer lo que estamos viendo en esta palabra de Dios, cambiar nuestra manera de pensar, tomar otra dirección y vivir una libertad verdadera. Y te pido que cierres tus ojos en donde estés. Voy a orar por ti. Y el Espíritu Santo está ahí en donde tú estás. La presencia de Dios está ahí en donde tú estás. Y dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero lo que tienes que hacer tú el día de hoy no solamente es confesar tu pecado, porque cuando confesamos nuestro pecado lo que estamos demostrando es que estamos de acuerdo con Él. Sí, Señor, yo sé que estoy equivocado. Tienes razón. No solamente confesar tu pecado, sino arrepentirte de tu pecado. Y dice la Biblia que arrepentirte de tu pecado es dar una vuelta de 180 grados y caminar hacia otra dirección. Y eso tienes que hacer el día de hoy. Hoy vas a experimentar una libertad. Hoy se rompen cadenas porque el Espíritu de Dios está en tu casa. Para romper esas cadenas que no te dejan libre. Para romper con todas esas imperfecciones que te siguen acompañando. Hoy eres libre en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias por este día y gracias porque en tu palabra encontramos esperanza. El día de hoy hemos visto en este espejo que es tu palabra muchas imperfecciones que hay en nuestra vida. Cuando escuchamos tu palabra que es como un espejo, vemos esas imperfecciones. Pero yo sé, Señor, que muchas veces porque estamos acostumbrados a ellas, o porque nos va a costar mucho cambiar, o porque nos sentimos a gusto con esas imperfecciones, decidimos no quitarlas de nuestra vida.
Pero el día de hoy reconocemos que si no quitamos ese pecado de nuestra vida, jamás seremos libres y nuestra vida no va a tener la bendición que tú tienes para nosotros. Pero el día de hoy me arrepiento de mi pecado. Quiero cambiar, por favor, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú estés yendo a cada persona que está haciendo esta oración. Te pido, Espíritu Santo, que les des la fuerza y el dominio propio de obedecer, de seguir caminando en santidad, de dejar atrás el pecado, de dejar atrás los vicios. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo los fortalezca para caminar como hijos de Dios. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos hace libres el día de hoy. En el nombre de Jesús se rompen cadenas de pecado el día de hoy. Somos libres por la perfecta ley que es tu palabra. Somos libres por tu Espíritu Santo. Somos libres porque Jesucristo nos hace libres. Ya no somos esclavos del pecado. El día de hoy vivimos la libertad que tú tienes para nosotros. Y repite después de mí, por favor. Desde hoy hasta el último día de mi vida, yo ya no voy a seguir con este pecado. Y llévalo a tu mente, ese pecado que no te ha dejado en paz. Y vuélvelo a repetir. Desde hoy hasta el último día de mi vida, yo ya no voy a ser esclavo de ese pecado. El día de hoy yo soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú eres libre, tú eres un hijo de Dios. Y eso significa que tú haces las cosas diferentes. Eso significa que tú piensas diferente. Eso significa que tus actitudes son diferentes. Y eso significa que tú vas a ir al mundo allá afuera a reflejar lo que Dios es. Y de eso se trata la semana que viene. La semana 3 de esta serie Espejo. Se trata de reflejar a Dios. Si tú y yo somos hijos de Dios, debemos de reflejarlo a Él. Y que el mundo lo conozca a través de nosotros. Tú y yo alejamos todo el pecado de nuestra vida y le mostramos a la gente cómo ser felices, cómo vivir en libertad y cómo vivir en su voluntad. Dios te bendiga. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hoy es una muy buena oportunidad, si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, de que creas en tu corazón que Él es el único Señor. Pero también es importante que lo confieses con tu boca, declarando que Él es el único camino, verdad y vida que nos llevan al Padre. Así que yo te animo a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que me das de recibirte como mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste y moriste en la cruz por mis pecados, trayéndome salvación, libertad y sanidad. Pero también reconozco y creo en mi corazón que tú resucitaste demostrando ser Dios y demostrando ser más poderoso y fuerte que la muerte. Hoy te abro mi vida para que vengas y gobiernes todo lo que soy y seas el centro de mi existencia. En el nombre de Jesús. Amén. Te animamos a que sigas viendo nuestras transmisiones de Monte Sion Iglesia en Casa todos los domingos y todos los miércoles. Dios te bendiga.